A continuación verás una partida de ataque fenomenal de la mano de uno de los campeones mundiales que ha tenido la historia del ajedrez. Nos encontramos en el Campeonato de Europa por países del año 1999 y se enfrentan con blancas el gran maestro búlgaro Veselin Topalov, un enorme jugador de ataque quien años más tarde se convertiría en campeón del mundo. Y con negras tenemos al gran maestro de Lituania, Eduardas Rosentalis. Prepárate para ver una partida no solo instructiva, sino que también espectacular. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti y también invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Veselin Topalov con C4 apertura inglesa. E6 responde Eduardas Rosentalis. Caballo C3, caballo F6, E4. Esta variante de la apertura inglesa, atribuida al jugador Miquenas, a menudo produce luchas agudas. De hecho, esta variante se llama precisamente variante Miquenas en la apertura inglesa. Sigue esto con D5, E5, caballo E4, caballo F3, alfil E7, H4. Una jugada interesante. Es un curioso avance que impide la maniobra simplificadora de las negras, caballo G5. Por otro lado, el peón H puede resultar útil en un futuro ataque. Sigue esto con caballo por C3, D por C3 abriendo la diagonal para el alfil de dama, D por C4, dama A4, jaque. Buena jugada. Las blancas rehusan el cambio de damas y preparan el eventual traslado de la suya a G4. Sigue la partida con alfil D7, dama por C4, alfil C6, dama G4 tocando en G7, alfil por F3. Tanto aquí como más adelante, jugar en roque permitiría la réplica alfil H6, que como mínimo ganaría una calidad. Pero creo que las blancas, más que intentar capturar la torre, seguirían con H5, H6 para reventar al enroque rival. Bueno, evidentemente en esta variante ejemplo, las negras están forzadas a jugar un G6, ¿verdad? Puesto que la amenaza concreta es mate con dama por G7. Pero bueno, volvamos a lo jugado en la partida. Alfil por F3 por parte de Rosentalis, quebrándole las patas al caballo del rival. Y Topalov juega G por F3, otra buena jugada del búlgaro. Esto concede prioridad al juego activo por sobre la estructura. Digamos que después de dama por F3 para evitar el doblaje de peones, seguiría dama D5, buena jugada, que sería continuado con caballo C6 y enroque largo, y las negras estarían bien. Así es que, prioridad el juego activo por sobre la estructura, entonces G por F3 es lo que juega Topalov. Continúa entonces Rosentalis con alfil F8. A ver, regresar con las piezas a casa rara vez es buena idea en la apertura, a menos que la posición sea cerrada. Y sin embargo aquí vemos que la posición no tiene nada de cerrada, de hecho es una semi-abierta, por tanto, esta jugada es deprimente. Ahora bien, parecía mejor jugar torre G8, pero igualmente se ve triste, ¿no? Debido a que la torre ahí en G8 detrás de un peón se ve muy pero que muy pasiva. Sin embargo, esto es menos triste que la jugada realizada en la partida alfil F8 que vuelve a mover una misma pieza ya desarrollada. Bueno, sigue la partida con F4, caballo D7. Si acá se hubiera jugado dama D5 amenazando a la torre, esto se contestaría con alfil G2, de modo que las negras ensayan un esquema diferente y por ello las negras han jugado caballo D7. Sigue la partida con alfil E3, C6, enroque, dama A5. Las negras se encuentran a una sola jugada de enrocar largo a fin de salvaguardar a su rey y además atacan al peón de A2. Sin embargo, se encuentran con lo siguiente. F5, excelente jugada. Las blancas abren la posición a toda costa, teniendo en cuenta la falta de desarrollo de las negras y sobre todo del rey negro allí centralizado. En lugar de esto, un rey B1 sería ciertamente dudoso, puesto que claro, protege al peón de A2, pero es menos prometedor. Sobre todo porque esto da tiempo a las negras de jugar H5 seguido de G6 y la posición del segundo jugador se solidificaría.
Así es que aquí hay que emplear armas rápidas para explotar la falta de desarrollo del oponente. Y por ello, Topalov con gran criterio juega F5. Rosentalis juega dama por A2. A ver, tras caballo por E5 seguiría dama E4 y luego de E por F5, dama por F5. Y las blancas tendrían una ventaja abrumadora tendida a su ventaja de desarrollo, valga la redundancia, y al contar con la pareja de alfiles. Pero bueno, volviendo a la partida, se ha jugado dama por A2, sigue esto con F por E6, dama por E6. En caso de caballo por E5, esto se encontraría con E por F7 jaque, dama por F7 y dama E4, ganando, ¿verdad? Se clava el caballo, viene F4, etc. Así es que, dama por E6 lo jugado por Rosentalis, y ahora dama F4, otra acertada jugada de Topalov que permite alfil H3, que es muy útil si las negras enrocan en largo o capturan en E5 ya mismo. ¿Qué hacen las negras? Torre D8. Por supuesto sería fatal para las negras jugar dama por E5 por alfil H3 y las negras estarían acabadas. E igualmente caballo por E5 también generaría solo desastres. Tras alfil H3, dama E7, torre HE1, F6 y dama G3 con idea de jugar F4. Las blancas estarían ganando. Es por ello que en la partida Rosentalis se ha decantado por la jugada torre D8. Sigue esto con alfil C4, dama E7, torre HE1. Ahora la ventaja en desarrollo es ya decisiva. De nuevo tenemos el típico juego contra un solo objetivo. Las negras juegan H5. La idea es jugar torre H6. Ahora bien, si se jugaba caballo por E5, entonces alfil D4, caballo por C4, torre por E7 jaque, alfil por E7, torre 1, etc. Las negras estarían perdidas. Así es que el lituano juega H5 con idea, ya dije, de jugar torre H6 y ahora dama G3. Esto impide el movimiento negro torre H6, ¿verdad? Sigue la partida con caballo por E5, torre por D8 jaque, rey por D8, alfil F4. Ojo con no caer en la trampa de las negras jugando alfil G5 por la respuesta F6. Y ahora fíjate que torre por E5, pensando que la clavada con el alfil ayuda mucho, las negras tendrían la jugada dama D6, que se quita de la clavada y amenaza tanto al alfil como a la torre, ¿verdad? Así es que ojo con los trucos, con los recursos del oponente, aun cuando tenga una posición prácticamente perdedora, como es el caso, ¿verdad? Así es que no alfil G5, sino que alfil F4 por parte de Topalov. Rosentalis prosigue con caballo por C4, el búlgaro torre por E7, el lituano rey por E7, dama D3. Y como la dama amenaza entrar en D6, con efectos devastadores, luego de expulsar al caballo rival de C4, por supuesto, hace que acá Eduardas Rosentalis abandone la partida, ya que un B5 no funciona por la simple B3 y esto se acaba. Veselin Topalov, un inmenso jugador de ataque, pulveriza a su rival en apenas 24 jugadas, dando una lección no solo de desarrollo en la apertura, sino también de dinamismo y ataque. No por nada Topalov fue campeón del mundo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!